El día miércoles 24 de octubre del 2024, el gobierno federal anunció nuevos niveles para la residencia permanente aquí en Canadá. Los principales anuncios fueron de la siguiente manera. Para el 2025, de 500,000 personas que iban a recibir la residencia permanente, solo 395,000 personas recibirán la residencia permanente. Para el 2026, de estas 500,000 personas que iban a recibir la residencia permanente, solo 380,000 personas recibirán la residencia permanente. Para el 2027, de 500,000 personas que iban a recibir la residencia permanente, solo 365,000 personas recibirán la residencia permanente. También el gobierno hará recortes en los permisos de trabajo. Quiere decir que en el 2025, más de 775,000 permisos de estudio y de trabajo serán eliminados y 1.5 millones de permisos expirarán el siguiente año. Eso quiere decir que muchas de estas personas tendrán que regresar a su país o si deciden quedarse, perderán su estatus migratorio y pasarán a ser indocumentados. ¿Pero qué sectores se verán afectados? Los sectores que se verán menos afectados son los sectores de la agricultura, los sectores de la pesca, el trabajo doméstico y la construcción. Los trabajadores que sí se verán afectados con este cambio serán los que trabajan como chef o cocineros, los camioneros y trabajadores de otras industrias. El gobierno solo se enfocó en hablar solo en recortes y no sobre nuestra propuesta de regularización, lo cual quiere decir que debemos seguir luchando para que el primer ministro Trudeau cumpla con la promesa de crear un programa de regularización para los trabajadores indocumentados. Pero nos preguntamos, ¿por qué están sucediendo estos cambios? Durante el último año y medio hemos estado escuchando todas estas noticias que los migrantes y los refugiados son los culpables de la crisis de la vivienda. Pero eso simplemente no es cierto. El crecimiento de la población migratoria en los últimos 2 años solo ha aumentado alrededor del 4%, pero los precios de la vivienda han aumentado un 20%. Esto significa que el precio de la vivienda subió aún mucho más cuando el número de inmigrantes en Canadá era bajo. Hay ciudades en Canadá donde no hubo crecimiento poblacional de inmigrantes, pero los precios también subieron un 20%. Pero con el auge de las noticias en todo Canadá, en donde se está culpando a nosotros los migrantes, la población canadiense también está repitiendo lo mismo que ven en las noticias. La realidad es que los precios de las cosas han subido extremadamente, los precios de la comida, los precios de la renta, y esto está pasando porque los ricos y los súper ricos están especulando con los precios. Por ejemplo, con las casas. Estos ricos han comprado alrededor de 500,000 de casas, las cuales han arreglado, vendido o rentado a un alto precio. También se nos está culpando de venir a robar los trabajos a los canadienses. Todo esto es una simple mentira. Esto hace que mucha gente que le crea las noticias comience a repetir el mismo mensaje de racismo y de xenofobia. Estas políticas tienen como objetivo crear división entre los trabajadores locales con los trabajadores temporales para mantenernos distraídos y no luchar en contra de los banqueros, los súper ricos, los malos políticos y los malos jefes y los poderosos de este país que han creado la crisis. El primer ministro Trudeau está enfocado en ganar las elecciones y está usando a los trabajadores migrantes como chivos expiatorios, lo cual esto está causando que el racismo en contra de los migrantes esté creciendo con mucha rapidez. Los políticos nos quieren culpar de todos los problemas que ellos mismos han creado, como la crisis de vivienda y el alto costo de la vida. Nosotros no podemos dejar que los políticos nos sigan culpando y debemos de continuar organizándonos y luchando por nuestros derechos hasta que estas quejas sean escuchadas y paren de usarnos como chivos expiatorios. Nosotros podemos cambiar este sistema, pero para eso debemos organizarnos en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. También debemos de atraer amigos locales que se unan a nuestra lucha y pidamos juntos una residencia permanente para todos. Con la residencia permanente, los trabajadores podrán hablar en contra de los abusos que están pasando sin miedo de perder su trabajo, sin miedo de ser deportados, sin miedo de quedar en la calle porque el jefe los corre de su casa. Así que tenemos una tarea muy larga que hacer. Si queremos cambiar este sistema que nos explota día a día, nos desecha y nos divide entre trabajadores temporales y trabajadores locales, debemos de unirnos a este movimiento. El llamado es para todos los trabajadores migrantes
en Canadá a que se unan a este movimiento por los derechos de los trabajadores migrantes y que juntos construyamos un futuro para nosotros y para nuestra familia. Y recuerda que unidos somos más fuertes. Si tienes preguntas de cómo tú puedes ser afectado por estas medidas migratorias, manda un mensaje de texto al número que aparece en pantalla y nosotros nos pondremos en contacto